Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de frases verbales. Verbales son construcciones compuestas por un verbo auxiliar, un verbo conjugado, y un verboide, que tiene que ser o en infinitivo, en gerundio o en participio. A veces unidos entre sí con una preposición. Entonces, son construcciones compuestas por un verbo auxiliar y un verboide. Y el verbo auxiliar, recordemos que es conjugado. La frase verbal se comporta como una forma simple de verbo y cumple la función del núcleo del predicado, es decir, por su construcción le da matiz de sentido todo completo. Por ejemplo, Carla empezará a trabajar. Aquí empezará es el verbo conjugado y a trabajar tenemos a preposición, trabajar verboide. Todo unido forman una frase verbal. Uno subrayaría desde empezará hasta trabajar y pondría núcleo verbal entre paréntesis frase verbal. El auxiliar empleado en este caso es el verbo empezar, que indica que la acción tuvo una continuidad a partir de ese momento. Las frases verbales semánticamente de infinitivo tienen un carácter de progresión hacia el futuro, las de gerundio de carácter durativo y las de participio de carácter perfectivo. Vamos a decir que el verbo auxiliar es el que le da los distintos matices. En este caso vamos a encontrar que el verbo auxiliar le da un matiz, por ejemplo, de comienzo de una acción, que se las pueden llamar incoativas. Ejemplos. ¿Cuáles verbos tenemos auxiliares de comienzo de una acción? Empezará más el infinitivo, comenzará más el infinitivo, ponerse a más infinitivo, romperá más infinitivo, echará más infinitivo. Recordemos que el infinitivo es un verboide que termina en ar, er o ir. Un ejemplo, una oración de ejemplo, los caballos comenzaron a correr por el campo. Comenzaron a correr es una frase verbal que está compuesta por un verbo auxiliar conjugado, que es comenzaron, a, que sería la preposición, más el verboide en infinitivo, que es correr. Entonces, este es un ejemplo de una frase verbal incoativa. Estamos viendo, de acuerdo al verbo auxiliar, qué matiz de sentido le va a dar. Bueno, acá tenemos cuando le da sentido como final de una acción, que también se les puede decir terminativas. Y tenemos, por ejemplo, terminar de más el infinitivo, concluir de más el infinitivo, dejar de más el infinitivo, alcanzará más el infinitivo. Una oración de ejemplo, los jóvenes dejaron de cantar por noches enteras. Dejaron de cantar sería la frase verbal terminativa, donde vamos a tener al verbo auxiliar conjugado dejaron, de preposición y cantar el infinitivo. De esta manera podemos decir que esta es una oración con frase verbal terminativa. Es de sentido que le brinda el verbo auxiliar. Podemos decir que podemos hablar de obligación o frases verbales obligativas. Ejemplo, deber más infinitivo, temer que más infinitivo, haber de más el infinitivo, hay que más infinitivo. El ejemplo, debemos respetar las leyes de tránsito. Debemos respetar es una frase verbal obligativa, donde tenemos un verbo auxiliar conjugado debemos y respetar sería el infinitivo. Entonces, debemos respetar las leyes de tránsito, ejemplo de frase verbal obligativa. Con el matiz del verbo auxiliar, podemos decir que pueden haber frases verbales de posibilidad o de permiso. Por ejemplo, poder más el infinitivo. Un ejemplo de esta, todos podrán presentar los trabajos la semana próxima. Podrán presentar sería la frase verbal de posibilidad o permitiva. Y podrán sería el verbo auxiliar conjugado y presentar el infinitivo.
pueden conservar las fotos en los archivos. Pueden conservar sería la frase verbal de posibilidad, y pueden sería el verbo auxiliar conjugado y conservar el infinitivo. Recordemos que todo esto no se da aislado, que esto tiene un contexto, es decir, hay algo que se dice antes de la frase verbal y algo que se dice después. Por eso se toma el sentido de cada una de las cosas que decimos. Es importante tenerlo en cuenta. A partir de sentido, también tenemos frases verbales de voluntad. Por ejemplo, querer más infinitivo. Una oración de ejemplo: los artistas quieren exponer sus obras en el museo. Quieren exponer sería la frase verbal, quieren es el auxiliar conjugado, verbo conjugado, y exponer es el infinitivo. Entonces, los artistas quieren exponer sus obras en el museo sería un ejemplo de frase verbal de voluntad. Siguiendo con el tipo de frases verbales, de acuerdo a su matiz de sentido, tenemos las reiterativas o de reiteración. Ejemplo: volver a más infinitivo, tornar a más infinitivo. Un ejemplo de estas frases verbales: River volvió a ganar el campeonato. Volvió a ganar sería la frase verbal, volvió auxiliar, verbo auxiliar conjugado, a preposición y ganar infinitivo. Entonces, ejemplo de reiterativa, de frases verbales reiterativas: River volvió a ganar el campeonato. Ahora vamos a hablar de las frases verbales, pero las que tienen que ver con el gerundio. Y de acuerdo al matiz de sentido del verbo auxiliar, les podemos decir que se pueden llamar durativas o de duración. Se refiere a la prolongación de un mismo evento. Estar más gerundio, seguir más gerundio, andar más gerundio. Por ejemplo, seguí estudiando toda la noche para el examen. Seguí sería el verbo auxiliar conjugado, estudiando el gerundio. Recordemos que gerundio son las terminaciones ando y endo, cantando, bailando, saltando, corriendo, partiendo, ¿sí? Bien, entonces, ejemplo de frase verbal durativa, en este caso, seguí estudiando toda la noche para el examen. Por supuesto, con gerundio. Siguiendo con el matiz de sentido, y en este caso con gerundio, podemos hablar de las frases verbales progresivas, es decir, aquellas que proyectan la acción hacia el futuro. Por ejemplo, ir a más gerundio. Ejemplos: iremos construyendo la obra por etapas. Iremos, verbo auxiliar conjugado, construyendo, verboide. En este caso, un gerundio. Vamos caminando al parque, tenemos otro ejemplo. Vamos es el verbo auxiliar conjugado, caminando, gerundio. Entonces, estas dos oraciones son ejemplo de frases verbales progresivas. Otras frases verbales que tienen que ver con la voz pasiva. Se construyen a partir de una frase verbal pasiva con auxiliar ser y un participio. Por ejemplo, será transportado, fue presentado, es evaluado. Sintácticamente, la frase verbal cumple la función del núcleo del predicado, como lo habíamos dicho en las anteriores. Un ejemplo: las flores fueron compradas por Juan. Fueron compradas es la frase verbal en voz pasiva, de la oración en voz pasiva. Vemos que le ponemos un núcleo y le ponemos entre paréntesis frase verbal. Acá tenemos una oración dividida en sujeto y predicado. Las flores sujeto y predicado fueron compradas por Juan. Por Juan complemento agente, las modificador directo y núcleo flores. Eso en el sujeto. Bien, entonces tenemos que hablar que también tenemos frases verbales que se arman en una oración en voz pasiva, que podemos encontrar en una oración en voz pasiva. Y se construyen a través de del auxiliar ser más un participio. En este caso, ¿sí?, las flores fueron compradas por Juan. Aquí hay frases verbales que están compuestas por un verbo auxiliar, haber,
y un participio. En este caso son las frases verbales que tienen que ver con el tiempo compuesto de los modos verbales. Todos los tiempos compuestos de los modos verbales, ya sea indicativo o subjuntivo, se componen por el verbo auxiliar haber más un participio. Esas también son frases verbales. Por ejemplo, había cantado toda la noche, había cantado sería el núcleo verbal de ese predicado, había el verbo auxiliar conjugado y cantado el participio. Ahí tenemos otra frase verbal, en este caso, que tiene que ver con los tiempos compuestos. O sea que no solo tenemos frases verbales con voz pasiva, utilizando el participio, sino también las frases verbales de tiempo compuesto. Con respecto a las frases verbales. La combinación de un verbo conjugado y un verboide no siempre forma una frase verbal, es decir, hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno lee una oración o lee un texto en donde se encuentra una oración que tiene algo que nos parece que puede ser una frase verbal, tenemos que razonarlos de manera lógica para darnos cuenta y comprender. Por eso decimos que la combinación de un verbo conjugado y un verboide no siempre forman una frase verbal. Por ejemplo, los artistas ingresaron cantando al teatro. En este caso, ingresaron es un verbo conjugado y cantando es un verboide. Podríamos decir, ¿hay una frase verbal? No, porque si nosotros nos preguntamos ¿cómo ingresaron? Decimos cantando, por lo tanto es un circunstancial de modo. Y ambas, cada uno de estas palabras, tanto ingresando como cantando, son acciones distintas. Una cosa es ingresar y la otra es cantar. Por lo tanto, están por separado. Entonces, no es una frase verbal. También cuando se interpone otro modificador entre el verbo y el gerundio, por ejemplo, los artistas ingresaron al teatro cantando. Miren que en el medio pusimos al teatro, que era el circunstancial del lugar en la oración anterior. Tampoco forman frase verbal. No podemos decir que forman frase verbal ingresaron y cantando. ¿Sí? Entonces pensemos que no siempre que encontramos un verbo conjugado y al lado un verboide quiere decir que es frase verbal, pero debemos tomarlo en cuenta, debemos prestar atención al sentido que tiene la oración, ¿sí? Y decir, por ejemplo, y darnos cuenta si son distintas acciones o no. En este caso vemos que sí. Si yo, por ejemplo, en las anteriores, cuando yo le hablaba de frase verbal, decíamos, Claudia comenzará a bailar. Comenzará a bailar. Esa sí es una frase verbal porque me está dando el matiz que va a iniciar algo que se va a continuar en el tiempo, entonces comenzará a bailar. Todo junto va unido, no lo puedo separar. En cambio, en este caso, ingresaron cantando, sí lo puedo separar, porque ingresaron tiene que ver con el ingresar o entrar en un lugar y cantar con la otra acción, digamos. Por eso hay diferencias. Importante a tener en cuenta. En las frases verbales, el auxiliar y el verboide unidos, juntos, expresan una única acción, como les decía en la frase anterior, en la diapositiva anterior, y no puede interponerse ningún modificador. Por ejemplo, Carlos volvió a jugar al fútbol. Volvió a jugar tiene todo un solo sentido. Volvió, sí, a jugar. Quiere decir que hay como una continuidad en esta acción que va a ser. Volvió a jugar. No la podemos separar como en el caso anterior. Por eso es muy importante recordar que nada es aislado, que todo tiene un antes y todo tiene un después, que en la lengua es así. No podemos tomarla aislada. Cuando la tomamos aislada, en el caso de nuestra materia, es simplemente para estudiarla, recortamos el tema para estudiarlo, pero no es que sea aislado. Todo forma parte de un todo, por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que se dice antes, lo que se dice después, en este caso de la frase verbal, para darnos cuenta si es una frase verbal o no. Bien, espero que hayan entendido el tema.